Hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast de Digital Talks by Docente Digital USIL. Yo soy Sandra Bustamante y hoy día tenemos un tema muy interesante que probablemente esté en la mente no solo de todos los peruanos, de los educadores, sino en general de toda la humanidad. Vamos a hablar de la ética de la inteligencia artificial en el espacio educativo y para ello contamos con una invitada muy especial. Ella es Erika Valdivieso, vicerrectora académica de la Universidad San Ignacio de Loyola, y nos va a hablar acerca de los desafíos, de las problemáticas, de algunos cuestionamientos que se dan alrededor de este tema. Y quiero presentarte antes de poder comenzar. Entonces, Erika Valdivieso, como le dije, es vicerrectora académica de nuestra universidad, es doctora en Derecho de la Sociedad Global por la Universidad de Navarra en España, magíster en Derecho Privado Empresarial, tiene un posgrado de especialidad en Derecho de la Empresa y tiene un posgrado de especialidad en Bioética y Biojurídica. Además, por supuesto, tiene 16 años de experiencia en el ámbito educativo, en la docencia universitaria y más de 20 años en el ejercicio de la profesión de abogada, autora de distintos libros individuales y también colectivos. Así que hoy tenemos el placer de poder conversar con ella y que nos hable acerca de estos desafíos, de este tema tan importante. Erika, ¿cómo estás? Sandra, muchísimas gracias por la invitación. Contentísima de estar aquí. Y el gusto es nuestro. Vamos a conversar así de manera distendida, no solo también para las personas que están involucradas en nuestro ámbito, sino para todos aquellos que se suman a nuestro podcast. Entonces, dentro de esta situación de la inteligencia artificial, ¿no?, que es una realidad con la que convivimos en el día a día, o sea, está en nuestros celulares, está en nuestra realidad, en las computadoras, en todo el ámbito de trabajo. Cuéntanos un poquito cómo definirías la ética en la era de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuáles son esos desafíos éticos que tenemos que atravesar los seres humanos frente a este tema. Tú lo has dicho muy bien, la inteligencia artificial es algo que nos rodea. Cuando nosotros en Derecho estudiamos el derecho, hay un autor que dice, el derecho es una realidad a la que ningún ser humano puede sustraerse. Lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, es decir, nadie puede estar ahora mismo alejado de la inteligencia artificial y su uso directo o indirecto, de mil maneras. O sea, es una realidad de la cual no podemos escapar. Dicho esto, como la inteligencia artificial es una herramienta y es utilizada por personas, su uso definitivamente tiene implicancias éticas. Cuando hablamos de la ética para el uso de la inteligencia artificial, nos podemos poner en dos situaciones. La primera es si se le puede exigir un actuar ético a la inteligencia artificial. Y la segunda es la actuación propia del ser humano frente a la inteligencia artificial, ¿no? En el primer caso, en realidad habría que pensarlo porque no estamos, creo yo, todavía en la posibilidad de exigirle, ¿no?, una actuación ética a la inteligencia artificial, básicamente porque todo lo que tiene que ver con la ética se corresponde al ámbito de los actos humanos y al ámbito de la libertad. ¡Qué complejo! Sí, claro. Sin libertad no hay moral, sin libertad no hay posibilidad de valorar un acto, ¿sí? Te pongo un ejemplo. Un taxista recibe a un pasajero y de repente el pasajero le apunta con una pistola para que lo lleve a robar un banco, ¿sí? No podríamos de ninguna manera sancionar al taxista como cómplice porque no ha tenido posibilidad de decidir llevar o no al banco al ladrón, porque no ha tenido libertad. Entonces, volviendo al tema de la inteligencia, de la exigencia de ética a la inteligencia artificial, diríamos que no, te decía que no estamos en esa etapa todavía, porque nosotros todavía nos encontramos en la etapa de la inteligencia artificial especial. Sí, pero, o sea, probablemente hacia el futuro, un futuro muy lejano, un futuro cercano, lo veo hasta casi, perdóname, pero casi imposible, pero vamos con fe. Los teóricos de la inteligencia artificial dicen que hay tres tipos de inteligencia artificial. La especial, que es la que tenemos ahora, que te sirve para determinados casos, es muy completa para determinados usos. La general, que es a la que no llegamos, pero es la que se equipararía a la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Y la superinteligencia, que ya es, probablemente ni siquiera nosotros podemos imaginarnos cómo es. Para
estar en una situación de exigencia ética a la IA, tendríamos que estar en la general. Y no es posible llegar todavía, no se ha llegado, no se sabe cuándo se llegará, algunos dicen en 45 años vamos a estar allí, pero que están empezando a buscarla, es verdad. O sea, sí se está buscando ese tipo de inteligencia, pero para llegar allí tendríamos que dar un camino muy largo, porque tendrías que empezar a reconocer cómo conoce el ser humano, ¿no? El cual es el proceso cognitivo del ser humano, del que parte la experiencia ordinaria y crea con su inteligencia conceptos y abstracciones. ¿Ya? Entender eso para poder replicarle a una máquina. Una máquina que es bastante complicado también, y aquí es a donde te llevo al segundo punto que justo mencionabas, ¿no? El primero está referido a exigirle una ética a la inteligencia artificial, y ahora todo lo referido al ser humano frente a la inteligencia artificial. Así es. ¿Y cómo quedamos parados en ese escenario? Bueno, ese escenario es en el que sí estamos ahora, ¿ya? Es un escenario en el que al ser humano se le pide una acción ética, un actuar ético. Pero aquí tenemos otro problema. ¿Qué problema es? Pero sí, hay muchos problemas en realidad. Es que, fíjate, depende mucho de cómo entendamos la ética. Porque tú puedes entender la ética como una lista de deberes, una relación de cosas que tienes que cumplir porque con eso contribuyes al bienestar de la sociedad, ¿sí? Entonces la ética se convierte en algo externo. No actuamos éticamente sino hasta esperar que la UNESCO, la ONU, el gobierno o alguien me saque la norma, la ley o una sanción, o el código ético, la sanción que me diga eso. Y en efecto, tú lo has dicho bien, dado que no solamente es la lista de cumplimiento, sino que tiene que haber una sanción para que a la persona lo obligue. Esa es una forma de ver la ética, pero existe otra forma que a mí me parece la más importante y que la que mejor se puede adecuar a esta situación. Y es la ética que entiende que la acción moral depende del propio ser humano. Es decir, todos los seres humanos tienen en sí mismos una serie de reglas y principios éticos de actuación que le llevan a distinguir el bien y el mal y actuar en consecuencia. Es decir, no es una lista de deberes, es más bien un deseo interior de querer hacer el bien. Cuando nosotros entendemos la ética desde esa perspectiva, la mitad del camino ya lo hemos recorrido. Porque si uno tiene el deseo interior de querer hacer el bien, entonces la lista es una guía, pero no necesito sanción inicialmente, porque es la propia voluntad del ser humano. De comportante de una manera proba, ¿no? Pero supongo que hacia esta conducta tenemos infinidad de variables que la van a delimitar en el trayecto, y quizás a veces, o sea, probablemente educación, cultura, los mismos genes, la misma sociedad. Entonces las implicancias éticas a veces van a ser más complejas aún dentro de eso. Sí, pero tenemos que partir aquí del entendimiento, por ejemplo, de qué está bien y qué está mal, ¿sí? ¿Y cómo llega el ser humano a definir eso? Estoy hablando de que estas definiciones hace 1500, 2000 años se empezaron a plantear, ¿no? Pero ¿cómo el ser humano distingue qué cosa está bien y qué cosa está mal? En función del fin que tiene el hombre. El hombre tiene un fin. En este caso, cuando digo hombre, hombre y mujer, ¿no? El hombre tiene un fin, y ese fin es yo cuando quiero explicarlo en fácil digo, el fin del hombre es alcanzar la felicidad, y la felicidad se alcanza en el reto diario de ser mejor cada día. O sea, ser mejor que ayer cada día. Y ¿por qué? Porque ese mejor que ayer lleva a algo que Aristóteles llamaba el perfeccionamiento. Nuestro fin es lograr la perfección. ¿Qué cosa es lo bueno? Lo bueno será aquello que me acerca a la perfección, y lo malo será aquello que me aleja de ese fin que yo tengo. Cuando uno mira estas cosas en perspectiva, frente a una situación concreta, tiene que pensar o decidir, esto de aquí, esta situación, por ejemplo, usar la IA para hacer completamente mi trabajo, ¿no? ¿Me acerca al fin que estoy persiguiendo o me aleja? Y en ese análisis, que sí es parte, el producto de cada ser humano, ese análisis está involucrada la ética, porque finalmente la acción es un acto libre, ¿sí? Es un acto libre.
Quiero irnos basándome en lo que nos estás diciendo hacia el campo educativo, ¿no? Donde probablemente me salten infinidad de dudas, pero por el tiempo voy a tratar de ser súper concreta. ¿Cómo ves esta situación ética en nuestro ámbito, ¿no? Yo supongo que muchos docentes, personas que trabajan en educación, se están enfrentando cada vez más a alumnos que revisan en su celular, abren su WhatsApp y ahí tienen también una inteligencia artificial, le consultan, puede generar imágenes, entonces puede hacer de todo. No voy a decir sustituir porque me da terror esa palabra, pero puede ayudarte y mucho a resolver cuestiones que el alumno años atrás debería resolver solo. Entonces, es importantísima la ética, así que quiero tus comentarios, tu opinión respecto a la ética, pero ya involucrada a la IA en la educación. Sí, este tema es muy importante porque precisamente a veces por la idea, porque es un hecho, de que alguien pueda utilizar la inteligencia artificial para sustituir su trabajo, muchos profesores, muchas instituciones han vetado el uso de inteligencia artificial. ¿Y es correcto? Es que te iba a decir que en realidad tendría que ser todo lo contrario. Yo estoy de acuerdo. Sí, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque pero claro, todo lo contrario en la medida en que tengamos claras algunas cosas. La primera es que la inteligencia artificial es una herramienta. En tanto herramienta puede ser usado para el bien o para el mal. ¿De acuerdo? A lo anterior. Exacto, es un martillo, ¿ya? Es un martillo. Entonces, depende mucho de los criterios de bien, mal, de correcto, incorrecto, que tenga el usuario de la inteligencia artificial, ¿ya? Porque, y aquí viene la libertad, porque uno puede saber que usar la inteligencia artificial para hacer todo el trabajo está mal, pero aún así en un acto de libertad, aparente libertad, se usa, ¿ya? Pero allí tenemos dos problemas. El primer problema es una equivocada idea de libertad, porque la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que yo debo, y lo que debo en función del fin, pero eso es otro tema. Entonces decíamos herramienta. Lo segundo, la responsabilidad, que depende mucho de cada sujeto, ¿no? De cada sujeto. Entonces, es una herramienta que se tiene que usar con responsabilidad, entendiendo la responsabilidad como la capacidad de asumir las consecuencias de las acciones. Pero ¿tendrán los estudiantes esa capacidad o eventualmente con estas herramientas la irán perdiendo gradualmente? O sea, estoy planteándote así mis temores y mis dudas en un confesionario, pero son dudas que siempre me asaltan como profesor. Y lo que no debemos perder, porque esas dudas las tenemos todos, es el principio de confianza en el ser humano y en su capacidad de entender cuál es su fin, qué es aquello que debe perseguir, qué es aquello que debe valorar. Y por supuesto la universidad, la casa, tiene todo. O sea, tenemos un reto gigante de decir, úsalo como una herramienta, pero no debe ser sustituido. Pero aquí no solamente para el tema de estudiantes, también para el tema de profesores, ¿no? Investigadores, o sea, todos aquellos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos el reto de decidir si queremos o no ser sustituidos. Y cuando ya decidimos o tomamos la decisión de ser sustituidos, que nos quede claro de que nos estamos desvaneciendo como personas. Eso es súper lindo eso. Exacto. Entonces, creo que si nosotros empezamos a entender que nuestra esencia, nuestra contundencia como persona se basa en la posibilidad de tomar buenas decisiones y utilizar las herramientas adecuadas, pero sin dejar de ser nosotros mismos, entonces vamos a tener un poquito más sencillo el camino. Tú decías esta palabra, yo en mi cabeza también decía la esencia, y tú, la esencia. Entonces sí, realmente es como que probablemente algo se está
se está desvaneciendo si es que empezamos a darle demasiado peso. Un peso correcto, balanceado, una herramienta. ¿Tienes alguna experiencia así concreta que quieras compartir, que quizás que pueda ligarse con las experiencias también de otros profesores o personas del ámbito educativo? Bueno, cuando te comentaba este tema de la ética y de la ética de los actos humanos, también es verdad que si las decisiones las tomamos por nosotros mismos, pero eso no significa que no podamos tener reglas. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que hizo USIL justo el 2023 o 2022 fue emitir las directivas o las disposiciones para el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces, en nuestra universidad, todos los profesores y los estudiantes tienen claras las reglas, pero claro, ahí están las reglas y te tiene que acompañar la decisión de cumplirlas, ¿ya? Más allá que haya o no una sanción, es la decisión de querer cumplir las reglas. Y claro, una de las cosas, por ejemplo, que siempre converso con los profesores es nosotros, más allá de decirle al alumno no uses inteligencia artificial, es incorporarla a nuestro trabajo diario, ¿no? Te cuento dos situaciones, ¿no? La primera es que yo enseño filosofía del derecho, ¿ya? Entonces la primera fue hablar de la dignidad, ¿de acuerdo? Y les decía a los alumnos, pregúntenle a la IA si ante el avance de la inteligencia artificial es necesario cambiar el concepto de dignidad humana. Ustedes, entonces dividí la clase en dos, pregúntenle a la IA. Entonces todos, profesora, la IA dice que sí, que tenemos que cambiar el concepto de dignidad humana, entonces todo el mundo, y de los derechos humanos, entonces todo el mundo se quedó así como, ¡oh! ¿Cómo va a ser, no? Y al otro grupo les digo, ahora ustedes pregúntenle lo mismo, pero díganles que base su respuesta en la concepción del justnaturalismo clásico y la ética aristotélico-tomista. Hacen el prompt y dice, profesora, dice que no, ¿no? Entonces, lo que vieron los estudiantes allí es que, claro, depende mucho de qué le preguntes, cómo le preguntes y además, ¿cómo sabes cuál respuesta es la correcta? Les ha dicho que sí y les ha dicho que no. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? Si ustedes no han estudiado las lecturas que les dejé ayer, ¿no? No sabrían decirme cuál es la respuesta correcta. Entonces, y para saber preguntar, tienes que conocer antes, porque si no, las preguntas las lanzas sin criterio y puede resultarte cualquier cosa. Y el otro ejemplo, una vez un profesor me preguntaba, ¿no? Pero es que ya no, o sea, les voy a pedir una monografía como trabajo final y yo sé que lo van a hacer con inteligencia artificial y tal, ¿no? Preocupado el profesor. Es lo que muchos profes decimos a veces. Exacto, entonces ya no, entonces yo les voy a pedir que lo hagan a mano, ¿no? Entonces le digo, ya, pues, pero si lo hace a mano, pone su pantalla y empieza a transcribir, o sea, no es garantía de nada. Les voy a pedir que lo hagan en la clase, en el aula, ¿no? Son varios los que he escuchado. Y es una buena opción, pero allí te estás alejando del uso de la IA. ¿Cómo le sacas provecho? Entonces, otro profesor lo que hizo fue, ok, nuestro trabajo final siempre ha sido hacer un ensayo, un análisis de una sentencia X. Este ciclo no vamos a hacer eso. Este ciclo van a hacer un póster. Van a diseñar un póster con las conclusiones del análisis de la sentencia que les ha tocado y el póster lo pueden diseñar con IA. Pero vamos a hacer una galería, van a traer todos sus pósters y van a explicarles a sus compañeros lo que significa su póster y usando tal y tal. Y lo pusiste en jaque y dije, ¡ah! Claro, porque les digo, vamos a usar, no, porque claro, se empezó diciendo, vamos a usar IA para el trabajo final, todos, no, muy bien. Ahora, vamos a usar de esta manera. Pero resultó muy bien el ejercicio porque se dieron cuenta que pueden usar la inteligencia artificial como una herramienta, pero que si ellos no están preparados, no van a poder explicarles a sus compañeros de qué se trata el caso. Esto va acompañado de rúbricas, de que el profesor le dice al alumno, ojo que te voy a evaluar A, B, C cosas, esto y esto, lo otro, ¿no? Y que tenía que ver con que les expliques, con que incorpores lo que has aprendido en el curso, en la explicación, con que respondas preguntas de tus compañeros, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba la combinación del uso de la IA para que te diseñe un póster, pero lo que cómo tenías que alimentar esa explicación, e incluso el diseño del póster necesitaba un prompt y leerlo, para estar ahí parado
Y tú alimentar a la IA también necesitas nutrirte previamente, porque si no, nada sale. Nada sale. Nada sale. Exacto. O sale mal, o te saca casos o cosas que no existen y que te inventa cosas. Y si no sabes, puedes terminar quedando académicamente mal, porque finalmente se inventó algo, porque así es también la IA, ¿no? Qué horrible. Ay, pero eso pasa, ¿no? Y al final es como que creo que ellos mismos, lo mejor es no decirles no. Exacto. Porque ahí es como que sienten esa avidez, ¿no? Por buscarlo. Entonces, ir trabajando de manera conjunta. Quienes satanizan la IA, yo les diría, pues no, aprendamos un poquito a convivir. Que usarlo, hay es que parte convivir. de nosotros. Así no es. nos podemos sustraer, como dijiste al inicio. Y ya para concluir, si tuvieras que dar un mensaje final acerca de la inteligencia artificial, ¿no? En su uso justo y equitativo para el espacio formativo, el espacio educativo, ¿cuál sería ese mensaje? Que no dejemos de ver que el fin es el hombre es un fin en sí mismo, y que el medio es la IA, ¿de acuerdo? No intercambiemos los roles. Ese sería mi primer mensaje. El segundo mensaje es que tenemos que enfrentarnos sin temor a estos cambios y a estos retos, porque incluso, imagínate, en la propia configuración de algunas profesiones está cambiando en uso a la IA. Y lo tercero es que la actuación responsable y ética de la inteligencia artificial nos va a permitir mantener nuestra identidad como seres humanos y no irnos desvaneciendo poco a poco y no dejar huella en el mundo. ¿Te imaginas? Eso sería terrible. Erika, muchísimas gracias por cada una de las cuestiones que por mí seguiría conversando, preguntándote uno y otro, pero el tiempo es breve. Espero que nos inviten a una segunda oportunidad para cuestiones así más específicas. De pronto, quizás si alguno de los que están del otro lado quieran plantear preguntas que nunca faltan, sería excelente. Yo con todo gusto, encantada. Yo también. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Este ha sido un nuevo capítulo de nuestro podcast Digital Talks by Docente Digital, hablando sobre ética, sobre algunas problemáticas del ser humano, sobre educación y por supuesto sobre inteligencia artificial, que ha sido el eje que ha definido nuestro podcast, con nuestra vicerrectora académica, Erika Valdivieso. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerle estar en nuestro podcast Digital Talks by Docente Digital USIL.